Durante años, viví en un imperio de cristal que yo mismo construí. Creía que el mundo me debía un trono, solo porque era capaz de imaginarlo. Pero la realidad no negocia con los que solo sueñan. Mi ego era un parásito. Me decía que mi ansiedad era sensibilidad y que mi falta de éxito era una injusticia del destino. Qué mentira tan reconfortante y qué maldito veneno. Estaba roto, mendigando validación en una pantalla, esperando que un like llenara el vacío de una disciplina que no tenía. Hasta que decidí aniquilar al impostor. No busqué motivación, busqué un arma. Y la encontré en el diario de un hombre que gobernó el mundo mientras aprendía a gobernarse a sí mismo. Marco Aurelio no me dio consejos, me dio una sentencia de muerte para mi propia debilidad. Esto no es un resumen de un libro, es la autopsia de quien solía ser. Solía ser un mendigo de la atención del mundo. Pasaba el 90% de mi energía intentando atrapar el humo. Me obsesionaba lo que ella pensaba de mí, si el algoritmo decidiría enterrarme o si la economía colapsaría mañana. Estaba tratando de mover montañas con el pensamiento, mientras mi propia casa se prendía fuego. Marco Aurelio me puso un espejo frente a la cara y la imagen fue patética. Aprendí que la angustia es el precio que pagas por intentar ser Dios sobre cosas que no te pertenecen. Aniquilé el hábito de quejarme. La queja es el ruido que hace la debilidad al salir del cuerpo. Si no estaba bajo mi control directo, decidí que ya no existía. Implementé un protocolo táctico, el filtro de reacción. Cada vez que el caos golpeaba mi puerta, sacaba una nota y escribía una sola pregunta. ¿Puedo cambiar esto con mis manos ahora mismo? Si la respuesta era no, el sentimiento quedaba legalmente prohibido en mi mente. No es indiferencia, es eficiencia de guerra. No desperdicio munición en fantasmas. Pero entender quién tiene el control no servía de nada si mis ojos seguían empañados. Necesitaba ver la realidad sin el veneno de mis emociones. Necesitaba desmantelar el mundo pieza por pieza. Vivimos rodeados de ídolos de barro. Nos arrodillamos ante cosas que solo tienen el poder que nuestra mente les concede. Marco Aurelio tenía una técnica brutal, la desapasionada descripción. El vino caro no es una experiencia, es solo jugo de uva fermentado. La túnica de púrpura, el máximo símbolo de estatus, es solo lana teñida con la sangre de un molusco. Empecé a desnudar mi propia vida en las sombras. El estatus social es solo un grupo de primates moviendo los labios para emitir aire. El miedo al fracaso es solo una descarga de cortisol por un escenario que no existe. Implementé el análisis de objetividad. Antes de ceder ante un impulso o huir de un problema, obligaba a mi cerebro a hablar en el lenguaje de los átomos. Si quería comprar algo para impresionar, me decía, es solo metal y plástico ensamblado por extraños. Si temía una conversación difícil, decía, son solo cuerdas vocales vibrando. La autoridad del mundo desaparece cuando ves los engranajes. Con la visión limpia, el ruido se detuvo. Pero me encontré con una verdad más incómoda. Mi problema no era el mundo, era mi propia pereza disfrazada de prudencia. Afuera, el mundo es un incendio. Pero descubrí que no tienes que quemarte si tu casa está construida con piedras que el fuego no puede tocar. Marco Aurelio hablaba de la ciudadela interna. Aprendí que la paz no es irse a una montaña, es el orden inquebrantable que mantienes cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Me volví un fantasma para los mediocres. Corté los lazos que solo servían para alimentar mi ego y validarme. Dejé de buscar compañía para evitar mi propio silencio. Implementé el ayuno de estimulación. 30 días sin el ruido de otros, sin dopamina barata, sin música en los trayectos. Obligué a mi mente a mirarse al espejo hasta que dejó de temblar. La ciencia es simple. Si no puedes estar solo en una habitación a oscuras sin desesperarte, no eres dueño de tu vida. Eres un rehén de la distracción. Cuando mi mente se convirtió en mi aliada, el aislamiento dejó de ser una cárcel para volverse mi laboratorio de poder. Pero la paz no es el destino final. Es solo el combustible para la guerra. Porque una vez que tienes el control, te das cuenta de que el tiempo te está devorando.
y la maestría no espera a los que tienen miedo a morir. La mayoría de la gente reza para que el viento sople a su favor. Yo aprendí a amar la tormenta, porque la tormenta es la que prueba la madera de mi barco. Aprendí el amor fati, no solo aceptar lo que viene, sino desearlo. Cada traición, cada fracaso, cada golpe de mala suerte, lo vi como combustible. No puedes quemar a quien ya es puro fuego, pero el fuego necesita urgencia. El mayor engaño de mi ego era hacerme creer que tenía tiempo. Mañana lo haré, decía mi debilidad. Hoy podrías morir, me susurraba Marco Aurelio. ¿Cómo lo ejecuté? Cada vez que la pereza intentaba seducirme, visualizaba mi propia muerte. No como un drama, sino como un hecho biológico inminente. La mediocridad es un lujo que solo se permiten los que creen que son eternos. Mi sistema fue la inversión de obstáculos. Cuando algo salía mal, mi protocolo era una sola palabra: perfecto. ¿Me rechazaron? Perfecto. Más tiempo para mejorar. ¿Perdí dinero? Perfecto. Una lección pagada. Convertí el veneno en medicina. Dejé de ser una hoja arrastrada por el viento para convertirme en el viento mismo. Pero el libro no fue la cura, ni obediencia a sus principios lo fue. Porque la filosofía sin ejecución es solo entretenimiento para intelectuales cobardes. El ruido ha terminado. El hombre que empezó este vídeo ha muerto. Lo maté en el silencio de mis notas y en el frío de mi disciplina. Sigo fallando. Sigo sintiendo el impulso de quejarme, de buscar validación, de ser débil. La diferencia es que ahora tengo un imperio que defender. He pasado de ser una víctima del azar a ser el emperador de mi propio caos. El libro de Marco Aurelio no me salvó. Me dio el permiso de salvarme a mí mismo. La pregunta no es si el mundo será justo contigo mañana. El mundo será lo que es, un lugar indiferente y caótico. La pregunta es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías orgulloso de la persona que se rinde ante sus impulsos? ¿O empezarías a construir tu propia ciudadela ahora mismo? Te leo en los comentarios. No me cuentes tus sueños. Cuéntame qué parte de tu debilidad vas a aniquilar mañana. La filosofía es teoría hasta que el primer golpe te da en la cara. Meditar es el entrenamiento, el mundo es el combate. Entendí que mi paz no servía de nada si no podía mantenerla mientras cargaba el peso de mis propios miedos. El camino no es evitar el obstáculo, el camino es el obstáculo. Y he decidido que voy a buscar cada piedra en mi camino para construir mi monumento. Si creías que esto era el final de mi transformación, solo has visto el calentamiento.